Jack estaba sentado encorvado en la silla frente a mí, con los hombros encorvados y los ojos constantemente mirando a la cámara montada en la esquina. Sus dedos, pálidos y temblorosos, no dejaban de tirar de los puños deshilachados de su uniforme de prisión. Parecía un hombre que no hubiera dormido en días, agotado por algo mucho más profundo que el agotamiento. Era miedo. Y algo más. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz calmada y controlada. ¿Dijiste que empezó con un crujido? Jack asintió lentamente, sin apenas mirarme a los ojos. Sí, murmuró. Solo una grieta en la pared. Así empezó todo. Hizo una pausa, se pasó una mano por el pelo y, por un momento, pensé que no iba a decir nada más. Luego respiró temblorosamente, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de revivir esos primeros días en su mente. El aislamiento siempre ha sido un desastre, continuó, con la voz ronca. Las paredes de allí están agrietadas, sucias. Te acostumbras. Es como si todo el lugar se estuviera pudriendo de adentro hacia afuera. Dejas de notarlo después de un tiempo. Moho en las esquinas, grietas por todas partes, cosas normales para un lugar como ese. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la mesa, y el sonido era agudo en la habitación, por lo demás silenciosa. Noté la grieta en mi celda unos días antes de que todo empezara. Era pequeña, de unos 7 o 10 centímetros, justo en la esquina donde la pared se junta con el suelo. Nada inusual, ¿verdad? Estas paredes se estaban desmoronando por todas partes, así que al principio no le presté mucha atención. Levantó la vista y frunció el ceño, como si estuviera tratando de decidir cómo explicar lo que sucedió a continuación. Pero al día siguiente, ya no era solo una grieta. Había algo que crecía de ella. Algo negro. Pensé que era moho. Eso es lo que uno pensaría, ¿no? Este lugar no es precisamente higiénico. Jack respiró profundamente y sus dedos tamborileaban más rápido, de forma más errática. No se movía, al menos no que yo pudiera ver. Pero cada vez que lo miraba, parecía que había más. Juro por Dios que se estaba extendiendo. Lentamente. Tal vez 15 centímetros por día. No podía ver cómo se movía, pero cuando me despertaba por la mañana, se había arrastrado más a lo largo de la pared, como si estuviera arrastrándose mientras yo dormía. Anoté los detalles y volví a mirar hacia arriba. ¿Estás diciendo que estaba creciendo tan rápido? De la noche a la mañana. Jack asintió, su voz cada vez más agitada. Sí. Me despertaba y había más. No mucho al principio, solo unos pocos centímetros más, pero podía ver que se estaba moviendo. La grieta también se estaba haciendo más grande. Y no era solo moho. Sabía que no era moho, no por la forma en que se veía. No estaba simplemente ahí en la superficie. Estaba vivo. Su voz se fue haciendo más tranquila, como si no estuviera seguro de si debía decir las palabras en voz alta. Era como si estuviera respirando. Levanté una ceja pero mantuve una expresión neutral. ¿Qué te hizo pensar eso? Jack se movió en su asiento, mirando rápidamente las paredes de la habitación antes de fijarse en la mesa. No era solo que se estuviera extendiendo. Era la sensación que le daba a la habitación. Diferente. Como si el aire fuera más pesado. También olía mal. No como el moho o la humedad habituales. Esto era algo más. Olía como algo podrido. Asqueroso. El tipo de olor que te hace vomitar. Hizo una pausa, frotándose las sienes con los dedos, tratando de recordar cada detalle. Se lo dije a los guardias el segundo día, justo cuando noté que se había extendido. El tipo que dejaba la comida simplemente le dio la espalda. Dijo que presentaría un informe, pero yo sabía que no lo haría. ¿Por qué lo haría? Es un lugar solitario. No les importa lo que pase allí mientras nos quedemos callados. Los dedos de Jack se cerraron en puños y sus nudillos se pusieron blancos. Así que esperé. Pensé que tal vez alguien lo revisaría. Pero nadie vino. Y cada mañana, cuando me despertaba, la sustancia negra se había extendido un poco más. No lo suficientemente rápido como para notar que estaba sucediendo, pero lo suficiente como para saber que estaba creciendo. Bajó la voz y abrió un poco los ojos mientras relataba aquellos días. Al tercer día, había cubierto toda la esquina de la pared. La grieta se había agrandado y la sustancia negra ya no solo crecía. Se estaba alimentando. Tenía que ser así. No había otra explicación para que se extendiera tan constantemente. Cada mañana, estaba unos centímetros más cerca. Y el olor seguía empeorando. Se pasó las manos por el pelo otra vez, con el rostro desfigurado por la frustración y el miedo. Se lo decía a los guardias.
Cada vez que pasaban por allí, golpeaba la puerta y gritaba que algo iba mal. Pensaban que me estaba volviendo loco y me decían que me callara y me ocupara de ello. Pero no estaba loco. Esas cosas eran reales y se estaban extendiendo. Jack respiró profundamente y su voz se convirtió casi en un susurro. No me lo estaba imaginando. Sé lo que vi. La habitación se sentía más pesada, sus palabras se hundían como piedras. Hizo una pausa, esperando mi respuesta, pero dejé que el silencio se prolongara, dándole tiempo para que se recompusiera. Finalmente, pregunté, ¿qué pasó después del tercer día? ¿Se detuvo? Jack sacudió la cabeza y su voz tembló. No. No se detuvo. Simplemente siguió creciendo, lento pero constante. Jack respiró temblorosamente otra vez y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Volvió a mirar alrededor, como si buscara algo que no estaba allí, y luego se frotó la cara con ambas manos. Me di cuenta de que estaba tratando de hacer retroceder los recuerdos, pero estos seguían abriéndose paso a la superficie. Se fue extendiendo, murmuró con voz tensa. Todas las mañanas, cuando me despertaba, esa cosa negra estaba un poco más cerca. 15 centímetros, tal vez más, cada maldito día. La grieta también se estaba haciendo más grande, como si algo estuviera tratando de abrirse paso desde detrás de la pared. Se detuvo, miró fijamente el techo por un momento y luego sacudió la cabeza. No pude soportarlo más. Empecé a golpear la puerta, gritándoles a los guardias cada vez que pasaban. Les dije que la sustancia negra se estaba extendiendo y que la grieta estaba empeorando. No me creyeron. Simplemente me miraron como si estuviera loco. Sus manos se cerraron en puños. No estaba loco. Sabía lo que veía. Pero para ellos, yo era solo otro recluso que intentaba salir del aislamiento. Me dijeron que me calmara y que alguien vendría a comprobarlo, pero nadie lo hizo. Durante días. Jack bajó la voz. Al cuarto día, apenas podía respirar allí. El olor, era como si algo hubiera muerto en las paredes. Peor que eso. Era asqueroso, como si toda la habitación se estuviera pudriendo de adentro hacia afuera. Se miró las manos y dijo, y lo sentí. En los huesos, ¿sabes? Como si algo estuviera mal con el aire. Se sentía denso y pesado, como si me estuviera presionando. Ya no podía dormir. Me quedaba despierto por las noches, mirando esa cosa negra que se arrastraba por la pared, sabiendo que se estaba acercando. Jack hizo una pausa y sacudió la cabeza como si estuviera tratando de borrar el recuerdo. Les supliqué. Cada vez que pasaba un guardia, les suplicaba que me movieran, que me sacaran de esa celda. Me ignoraron. Pasaron los días. La materia negra seguía creciendo. Podía sentir que se acercaba, pero a ellos no les importaba. Soltó una risa amarga, que sonó hueca. No fue hasta que empezaron a circular amenazas de demanda que decidieron trasladarme. No podían arriesgarse a que fuera a ver a un abogado y dijera que me tenían en una celda contaminada. Así que me trasladaron. Lo observé con atención. ¿A dónde te llevaron? A otra celda de aislamiento, murmuró Jack. Una más sucia, aunque no lo creas. Sin nada negro. Pero aún podía ver mi antigua celda desde la ventana de mi puerta, a unas cuantas puertas de distancia. La miraba todos los días, pero no podía ver los hongos. Todavía no. Bajó la voz y ahora era apenas un susurro. Ya no era el único que estaba en aislamiento. Pusieron a otra persona en mi antigua celda. Jack miró la mesa, con el rostro tenso por la ansiedad. Al principio, no escuché mucho sobre él. Los guardias no me hablaron después de que me trasladaron. Pero después de unos días, comencé a escuchar cosas. Pequeños fragmentos. Dijeron que el tipo que metieron en mi antigua celda, había tocado la sustancia negra. Tuvieron que trasladarlo al ala médica. Se detuvo y se frotó las manos como si quisiera calentarlas. Al principio no sabía qué le había pasado. Solo que estaba inconsciente y no creían que despertara. Luego empezaron los rumores. Los ojos de Jack se oscurecieron y bajó la voz. Dijeron que su piel estaba cambiando. Uno de los guardias dijo que parecía que le salían ampollas, como si algo lo estuviera comiendo de adentro hacia afuera. Otro dijo que sus venas se estaban volviendo negras, como si algo estuviera arrastrándose bajo su piel. Tomé algunas notas y miré a Jack. ¿Cuánto tiempo después de que se mudaron sucedió esto? Se encogió de hombros y su voz era distante. Un par de días, tal vez. No mucho. Lo que fuera que había en esa celda, lo mató rápido. La mano de Jack tembló levemente mientras continuaba. Empecé a escuchar más después de eso. Los guardias no querían hablar de ello, pero me di cuenta de que estaban asustados.
Intentaban mantenerlo en silencio, pero todos sabían que algo andaba mal. El tipo que metieron en mi antigua celda, no solo estaba enfermo. Estaba cambiando. Jack se movió en su silla, entrecerrando los ojos ligeramente como si el recuerdo de lo que sucedió después todavía lo carcomiera. No pasó mucho tiempo después de eso cuando las cosas comenzaron a cambiar. Podía sentirlo, algo estaba sucediendo en ese lugar. Los guardias dejaron de hablar. Simplemente hicieron sus rondas sin decir una palabra. No más chismes, no más bromas. Nada. Hizo una pausa y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la mesa. El tipo del ala médica, dijeron que no mejoraba. Lo habían puesto en cuarentena y habían cerrado toda el ala. Fue entonces cuando empezaron a usar esos trajes. Ya sabes, los que se ponen cuando hay un riesgo biológico. Trajes completos, guantes, máscaras. Ya ni siquiera podía verles la cara. La voz de Jack se volvió más agitada. Cuando vinieron a dejarme la comida, no me miraban. Simplemente pasaban la bandeja por la ranura y se alejaban. Intenté preguntarles qué estaba pasando, pero no respondieron. No dijeron ni una palabra. Era como si ya no existiera. Lo observé con atención, tomando notas mientras hablaba. ¿Viste algo inusual desde tu celda durante este tiempo? Jack asintió lentamente y miró hacia la pequeña ventana de la puerta. Sí. Empecé a observar mi antigua celda con más atención. Al principio no podía ver la cosa negra, no desde donde estaba. Pero después de unos días, la vi. Se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. El hongo se estaba extendiendo, arrastrándose por las paredes de mi antigua celda. Lo podía ver a través de la ventana. Para entonces, había cubierto casi toda la esquina y la grieta era más grande, mucho más grande. No podía ver cómo se movía, pero cada día avanzaba un poco más, se oscurecía un poco más, como si estuviera devorando las paredes. Jack tragó saliva con fuerza y se frotó las manos de nuevo. Y el olor, incluso desde donde estaba, lo podía oler. Como a podredumbre, como algo supurando. Me revolvía el estómago cada vez que lo percibía. Sacudió la cabeza lentamente y su voz se tornó cada vez más desesperada. Seguí golpeando la puerta, gritándoles a los guardias, preguntando qué diablos estaba pasando. No me dijeron nada. Simplemente dejaron la comida y se fueron. Nadie me habló más. Era como si todo el lugar se hubiera quedado en silencio. Los ojos de Jack se encontraron con los míos, abiertos por el miedo. Fue entonces cuando lo supe. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando en esa prisión, no era solo una enfermedad. Era algo más. Algo peor. La voz de Jack vaciló mientras continuaba, el miedo era evidente en cada palabra. Pasaron un par de días más, y fue entonces cuando la verdadera mierda golpeó el ventilador. Dejaron de entregar las comidas a tiempo. Un día, nada. Sin comida, sin guardias. Solo silencio. Y supe que algo había sucedido. Podía sentirlo en el aire. Se frotó los brazos como si intentara quitarse un resfriado. No dejaba de mirar por la ventana, intentando ver algo, pero el pasillo estaba vacío. No pasaba nadie, no se oía nada. Era como si me hubieran olvidado. Jack hizo una pausa y su voz tembló levemente. Y entonces escuché los gritos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras revivía el momento. No fue muy fuerte, el aislamiento está lo suficientemente lejos de las salas principales como para que no se escuche mucho, pero lo escuché. Débil, como si viniera del final del pasillo, cerca del ala médica. Alguien estaba gritando, en pánico, como si estuvieran luchando contra algo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no era bueno. A Jack se le cortó la respiración y se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Fue entonces cuando los vi. Los guardias estaban corriendo. Nunca los había visto correr antes, no de esa manera. Estaban tratando de salir del ala médica, pero algo andaba mal. Uno de ellos parecía aterrorizado y pude oírlos gritándose. Luego, silencio. Se quedó mirando la mesa con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Fue entonces cuando oí los pasos. La respiración de Jack se aceleró mientras continuaba. Eran pesados, se arrastraban, como si algo estuviera cojeando por el pasillo. Corrí hacia la ventana, tratando de ver qué era, pero el pasillo todavía estaba vacío. El sonido se hizo más fuerte y cercano, y juro que venía de la dirección del ala médica. Lo que sea que estuviera haciendo esos pasos, no caminaba como una persona. Hizo una pausa y sus dedos agarraron el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Oí a los guardias otra vez.
Estaban gritando algo sobre abrir las puertas. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que estaban asustados. Y eso me asustó. Jack me miró con los ojos muy abiertos por el miedo. Vi a uno de ellos. Un guardia que corría por el pasillo. Se dirigía hacia mi celda, manoseando las llaves, intentando abrir la puerta. Seguía mirando hacia atrás como si algo lo persiguiera. Tragó saliva con fuerza y le tembló la voz. Al principio no lo vi, pero lo oí. Era un sonido húmedo y chapoteante, como si algo se arrastrara por el suelo. Y entonces lo vi. Lo que habían puesto en el ala médica. Ya no era humano. Había cambiado. Las manos de Jack temblaban mientras hablaba, y pude ver el miedo en sus ojos. El recuerdo de ese momento ardía como una herida fresca. No podía moverme. Me quedé allí, mirándolo. La cosa ya no era humana. Ni siquiera sé si recordaba ser humana. Su voz se quebró y su respiración era irregular. Era grande, más alto de lo que recordaba que era el prisionero, como si lo hubieran estirado de alguna manera. Su piel, si es que se la podía llamar así, estaba hinchada, abultada en algunos lugares como si estuviera llena de algo. El hongo negro había crecido sobre la mayor parte de su cuerpo, pero no solo en la superficie. Podías verlo moverse por debajo, arrastrándose por sus venas, grueso y oscuro. Su piel se estaba partiendo en algunos lugares, supurando líquido espeso y negro. Algunas partes parecían estar pudriéndose, pero todavía estaba vivo. Jack se inclinó hacia adelante y bajó la voz mientras describía a la criatura con horribles detalles. Lo peor era su cara. El hongo había invadido la mayor parte de ella, pero aún podía ver partes de lo que solía ser un hombre. Tenía la boca abierta, flácida, como si hubiera olvidado cómo cerrarla. Sus ojos, Dios, sus ojos. Estaban completamente negros, no solo las pupilas, sino todo el cuerpo. Como si se los hubiera tragado la oscuridad que había en su interior. Las manos de Jack se aferraron a la mesa, con los nudillos blancos. No era solo su aspecto. También se movía mal. Como si le hubieran roto los huesos y los hubieran vuelto a unir en el orden incorrecto. Sus brazos eran demasiado largos, sus piernas estaban dobladas de maneras que no tenían sentido. No caminaba tanto como se tambaleaba, arrastrando un pie detrás del otro. Cada paso que daba producía un sonido húmedo y chapoteante como si el hongo lo estuviera devorando de adentro hacia afuera. Hizo una pausa, miró al suelo y su voz se fue debilitando. También olía a podrido. Como a carne que habían dejado afuera demasiado tiempo. El aire a su alrededor estaba cargado de hedor y apenas podía respirar. No sé cómo el guardia pudo soportar estar tan cerca. Jack tragó saliva con fuerza y abrió mucho los ojos. Casi había abierto la puerta. Yo estaba allí, mirando por la ventana, y pude ver cómo manipulaba torpemente las llaves, intentando abrir la cerradura. Le temblaban tanto las manos que pensé que se le caerían las llaves. Su voz temblaba mientras continuaba. Estaba murmurando para sí mismo, diciendo algo sobre la necesidad de sacarme de allí. Ni siquiera creo que viera que la cosa venía hacia él hasta que fue demasiado tarde. Jack cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear el recuerdo. La puerta se abrió con un clic. Finalmente lo consiguió. Por un segundo pensé que lo lograría, pero esa cosa estaba justo detrás de él. Lo agarró antes de que tuviera la oportunidad de correr. La voz de Jack vaciló, apenas por encima de un susurro. Nunca había visto nada igual. La forma en que lo agarró, como si ni siquiera le importara. Simplemente, lo desgarró. Sus manos, si es que se las puede llamar así, eran como garras retorcidas, negras y goteando lo que sea en lo que las había convertido el hongo. Las hundió en su pecho como si estuvieran cortando mantequilla. Sacudió la cabeza, con la mirada perdida. No gritó. Ni una sola vez. Un segundo estaba allí, al siguiente, ya no estaba. Solo sangre. Por todas partes. La cosa lo estaba destrozando, arrancándole pedazos como si estuviera alimentándose. Y yo me quedé allí, mirando, demasiado asustado para moverme. Jack respiró profundamente, con la voz todavía temblorosa. No sé cuánto duró. Me pareció una eternidad. Pero después de que terminó, ni siquiera me miró. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a arrastrar su cuerpo por el pasillo, como si no tuviera ningún propósito, como si solo estuviera siguiendo un instinto sin sentido. Sus manos todavía temblaban, Jack levantó un poco la cabeza y su voz se fue apagando. Y entonces, se fue. La respiración de Jack era temblorosa mientras continuaba, sus manos todavía temblaban levemente por el recuerdo. Pensé que todo había terminado.
Pensé que una vez que matara al guardia, yo sería el siguiente. Pero ni siquiera me miró. Simplemente arrastró el cuerpo por el pasillo. Su voz vaciló y se volvió más desesperada a medida que revivía el momento. El hongo se había extendido. No lo había notado antes, no de esa manera. Lo podía ver ahora, filtrándose por debajo de la puerta de mi antigua celda, zarcillos negros arrastrándose hacia el pasillo. Se había vuelto más grande, mucho más grande. Hebras gruesas y oscuras cubrían las paredes cerca de la celda, creciendo en las grietas, extendiéndose más y más rápido de lo que nunca había visto. Jack tragó saliva con fuerza y le tembló la voz. La cosa arrastró el cuerpo del guardia hasta el lugar donde el hongo se estaba filtrando hacia el pasillo. Pensé que tal vez lo dejaría allí, pero no. Hizo algo peor. Bajó la mirada hacia la mesa como si se avergonzara de lo que había visto. Empujó el cuerpo del guardia hacia el hongo. Simplemente, lo empujó hacia adentro como si la pared ya no estuviera allí. La sustancia negra, esos tentáculos, lo envolvieron y lo atrajeron hacia adentro como si lo estuvieran absorbiendo. La voz de Jack se fue haciendo más tranquila, su miedo era palpable. Pude verlo. El hongo se extendió por el cuerpo del guardia, arrastrándose por su piel y cubriéndolo como una telaraña. Su rostro, lo que quedaba de él, desapareció en la masa negra, y luego la pared pareció devorarlo. Lo atrajo hacia sí hasta que todo lo que pude ver fue este montículo negro pegado a la pared, como si lo estuviera reteniendo allí. Se quedó mirando el suelo con los ojos muy abiertos. Era como si el hongo lo hubiera reclamado, como si se estuviera alimentando de él. Cuanto más lo envolvía, más grande se hacía, extendiéndose más rápido ahora, llegando más lejos a lo largo del pasillo. Jack hizo una pausa y se quedó sin aliento. Y entonces la cosa que lo mató, empezó a comer. Su voz se quebró y sus ojos se abrieron de par en par por el terror. Se agazapó justo en el lugar donde el hongo estaba creciendo más y luego comenzó a arrancar pedazos de él, pedazos grandes y húmedos de moho negro, y a metérselos en la boca. Era como si estuviera hambriento de él, como si necesitara el hongo para sobrevivir. El cuerpo de Jack se estremeció y sus manos se cerraron en puños. No podía mirar. Estaba devorando el hongo como si fuera carne, como si estuviera devorando algo vivo. Y cuanto más comía, más parecía extenderse el hongo. Podía ver las paredes latiendo, como si estuvieran vivas, como si todo el maldito lugar estuviera respirando. Me miró y su voz apenas era un susurro. No sé qué era. No sé si todavía era el prisionero o algo completamente distinto. Pero fuera lo que fuese, ya no era humano. Era parte del hongo, parte de lo que fuera que crecía dentro de las paredes. Jack se quedó sin aliento y abrió mucho los ojos. Tenía demasiado miedo para moverme. Me limité a observar cómo se alimentaba. La voz de Jack era más tranquila ahora, pero había tensión en cada palabra. No sé cuánto tiempo estuve allí, viéndolo comer. Tenía demasiado miedo para moverme, demasiado miedo para respirar. Pensé que si hacía algún sonido, se daría la vuelta y yo sería el siguiente. Tragó saliva con fuerza y miró la mesa como si volviera a ver ese momento. Pero al final, se detuvo. La cosa simplemente se puso de pie, lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pensé que seguro me notaría, pero no lo hizo. Simplemente se dio la vuelta y se arrastró por el pasillo de regreso al ala médica. El hongo seguía extendiéndose detrás de él, arrastrándose por las paredes. Jack respiró temblorosamente y abrió y cerró las manos mientras continuaba. Esa era mi oportunidad. La puerta no estaba cerrada con llave. No quería salir, pero sabía que no podía quedarme en la celda. No con esa cosa ahí afuera. No con el hongo propagándose. Hizo una pausa, con los ojos muy abiertos, todavía conmocionado por el recuerdo. Así que abrí la puerta. Tan silenciosamente como pude, salí al pasillo. El lugar olía peor que nunca, como si el aire mismo se estuviera pudriendo. Las paredes respiraban, latían con el hongo negro. Se había extendido más desde la última vez que miré, cubriendo las puertas, las grietas, arrastrándose por el piso. Su voz tembló, el miedo se filtraba en sus palabras. No sabía a dónde ir. El pasillo estaba vacío. No había guardias, ni prisioneros. Solo yo. Pensé en regresar a las salas principales, pero no sabía si alguien más seguía con vida. No sabía si el hongo se había extendido al resto de la prisión. Jack se frotó las sienes, tratando de contener el pánico que todavía se aferraba a su voz. El sonido, no podía sacármelo de la cabeza. Las paredes hacían un ruido húmedo y chirriante.
Cada vez que el hongo pulsaba, sonaba como si algo vivo estuviera dentro de las paredes, moviéndose con él. Como si la prisión misma estuviera infectada. Me miró con los ojos muy abiertos por el miedo. Seguí moviéndome, pero era lento. Tenía miedo de hacer demasiado ruido. No sabía si esa cosa todavía estaba allí y no iba a correr ningún riesgo. Me mantuve pegado a las paredes, evitando las manchas de moho negro que subían de las grietas del suelo. Todo el lugar se sentía mal. Se sentía vivo. Sus manos temblaban mientras hablaba, el miedo en su voz iba en aumento. Me abrí paso por el pasillo, pasé por las otras celdas. Algunas de ellas todavía estaban cerradas. Podía oír cosas dentro, pero no me detuve a escuchar. No podía permitirme hacerlo. Simplemente seguí adelante, tratando de alejarme lo más posible de esa cosa. Jack tragó saliva con fuerza. No sé cuánto caminé antes de llegar a la puerta del ala principal. Pensé que tal vez encontraría a alguien. Otro guardia, tal vez. Pero la puerta estaba cerrada. No había salida. Se reclinó en su silla y sus ojos se dirigieron a la cámara que estaba en un rincón de la habitación. Estaba atrapado. Se frotó la cara con las manos y le tembló la voz. Fue entonces cuando lo oí. La criatura, la cosa que mató al guardia. Estaba regresando. Podía oír sus pisadas, ese lento y húmedo arrastrar algo por el suelo. Sabía que esta vez venía a por mí. Sus manos se aferraron al borde de la mesa. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar un lugar donde esconderme, pero no había nada. El hongo estaba por todas partes, arrastrándose por el suelo, las paredes, podía oírlo latir. Creí sentirlo dentro de mi cabeza, latiendo como un segundo latido. Jack tragó saliva con fuerza y su voz se convirtió en un susurro. Y entonces lo vi. Un respiradero, justo encima de la puerta. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que yo pudiera pasar, pero era mi única opción. Subí, usando el borde de la puerta como palanca, y quité la rejilla del respiradero. No era silencioso, pero a la criatura, no parecía importarle. Simplemente siguió viniendo. Respiró con dificultad. Me metí en el respiradero, intentando no hacer demasiado ruido. Podía oírlo debajo de mí, arrastrándose hacia mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a podrido llenando el aire. No me atreví a mirar hacia abajo. Simplemente seguí arrastrándome, centímetro a centímetro, a través de ese espacio estrecho, rezando para que no me oyera. Jack se frotó las manos, la tensión se notaba en su cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve gateando por esos conductos. Me pareció una eternidad. Podía oír el hongo creciendo dentro de las paredes, como si estuviera vivo, extendiéndose por los conductos. Pero finalmente, encontré otra abertura. Miró hacia arriba con los ojos muy abiertos. Ya no sabía dónde estaba. La prisión era como un laberinto, pero sabía que tenía que salir. Salí por el respiradero y bajé a otro pasillo. Este era más silencioso y limpio. Podía escuchar voces a lo lejos. Alguien estaba hablando. No era un guardia. Sonaba oficial. Los dedos de Jack temblaron levemente. Fue entonces cuando los vi. Eran agentes federales. Llevaban trajes protectores, caminaban por el pasillo y hablaban por radio. Intenté llamarlos, pero mi voz era apenas un susurro. Estaba débil, hambriento y sentía que mi cuerpo se apagaba. Se frotó la cara y habló con voz más tranquila. Uno de ellos me vio. Se dio vuelta y señaló, y los otros vinieron corriendo. Me agarraron, me levantaron y después de eso me desmayé. Cuando desperté, estaba aquí. La habitación quedó en silencio por un momento mientras Jack terminaba su relato. Se miró las manos, pálidas y temblorosas, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espesa niebla. Lo observé con atención mientras mi mente repasaba los detalles de lo que había dicho. El prisionero transformado, el hongo, los guardias, todo encajaba con los informes, pero algo no cuadraba. Miré mis notas y luego miré a Jack. Dijiste que el hongo estaba en las paredes. Que estaba en todas partes. ¿Crees que se extendió más allá de la prisión? Jack dudó y sus dedos temblaron levemente. No lo sé. Se movía rápido. Si todavía está allí, probablemente se haya extendido aún más. Golpeé la mesa con el bolígrafo y pensé en mi siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Entraste en contacto con el hongo? Los ojos de Jack se dirigieron hacia la cámara que estaba en un rincón de la habitación y su expresión se endureció. No, dijo rápidamente. Me mantuve alejado de eso. Me aseguré de hacerlo. Lo observé atentamente y noté la tensión en su voz. ¿Estás seguro?
¿No tienes esporas ni moho en la piel? Jack apretó los puños y bajó la voz. Dije que no lo toqué. Pero algo no iba bien. Lo podía ver ahora, en la forma en que se movía, en el aspecto que tenía su piel bajo la intensa luz fluorescente. Tenía pequeñas manchas negras apenas perceptibles en las manos, como pequeñas grietas que se formaban justo debajo de la superficie. Tenía las uñas desportilladas y descoloridas, y una leve capa de sudor en la frente. Me incliné un poco hacia adelante. Jack, ¿te sientes bien? Al principio no respondió. Se quedó mirando sus manos y su respiración se hizo más entrecortada. Sus dedos volvieron a temblar y entonces lo vi, un movimiento muy leve. La piel de sus nudillos se movió y se abultó por un momento, como si algo se estuviera arrastrando por debajo. Los ojos de Jack se abrieron de par en par y su respiración se aceleró. No, esto no está pasando. Yo no lo toqué. Pero ahora la evidencia era clara. Su piel estaba cambiando, las venas oscuras se extendían lentamente bajo la superficie. El hongo lo había afectado. Pude ver el horror en sus ojos cuando se dio cuenta. Se apartó de la mesa con voz temblorosa. Tienes que ayudarme. Puedo sentirlo, debajo de mi piel. Se está extendiendo. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, pero Jack me agarró del brazo, con un agarre débil pero desesperado. Por favor. No dejes que me atrape. No dejes que me convierta en uno de ellos. Me aparté y llamé a los otros agentes. La puerta se abrió y entraron corriendo, con los ojos muy abiertos al ver las venas negras que subían por los brazos de Jack. Se desplomó en el suelo, temblando y con la respiración entrecortada. Es demasiado tarde, susurró. Ya está dentro de mí. Y entonces, mientras los agentes lo sujetaban, vi la primera grieta en su piel. Los zarcillos negros ya se estaban extendiendo. Después de que Jack fue inmovilizado y se lo llevaron, me quedé allí sentada en silencio, con la mente acelerada. Su historia era casi demasiado aterradora para creerla, pero las venas negras que se extendían bajo su piel me indicaban que algo mucho peor de lo que podríamos haber imaginado había sucedido en esa prisión. El equipo médico sacó a Jack de la habitación a toda prisa y yo me dirigí a la oficina de vigilancia. Habían retirado las cintas de las cámaras de seguridad de la prisión, pero yo sabía por dónde tenía que empezar: la enfermería. Jack había mencionado al prisionero que había estado en cuarentena allí, el que había tocado el hongo. Si quería entender a qué nos enfrentábamos, necesitaba ver qué le había pasado. Me senté frente al monitor y cargué las imágenes de la enfermería. La fecha y hora coincidían con los días de los que había hablado Jack, justo cuando lo habían trasladado a una nueva celda y habían puesto al prisionero infectado en la anterior. La pantalla se encendió y mostró el interior estéril y poco iluminado de la enfermería. Al principio, las imágenes parecían normales. El prisionero yacía en la cama, inmóvil, conectado a máquinas que monitoreaban sus signos vitales. 2 guardias estaban cerca, mirándolo de vez en cuando, pero sin prestarle mucha atención. Todo parecía normal, hasta que el cuerpo del prisionero se estremeció. Me incliné hacia adelante y observé con atención. El prisionero volvió a moverse, sus brazos se sacudieron ligeramente y su cabeza giró hacia un lado. Al principio, parecía que se estaba despertando, pero algo andaba mal. Sus movimientos eran erráticos y antinaturales. Los guardias también lo notaron. Se acercaron a la cama e intercambiaron miradas nerviosas. Y entonces, empezó. El cuerpo del prisionero se convulsionó y su espalda se arqueó sobre la cama como si algo en su interior estuviera abriéndose paso. Su piel comenzó a ampollarse y a abultarse en patrones grotescos, como si algo se estuviera arrastrando por debajo. Los guardias corrieron hacia él, gritando pidiendo ayuda, pero era demasiado tarde. Observé con horror cómo las venas negras se extendían bajo la piel del prisionero, subiendo por sus manos, sus brazos, su cuello, por todas partes. Su rostro se retorció de dolor, su boca se abrió en un grito silencioso, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se volvieron negros, completamente negros, como si la oscuridad dentro de él lo hubiera consumido todo. Los guardias entraron en pánico. Uno de ellos retrocedió mientras el otro intentaba sujetar al prisionero, pero este ya no era humano. Su cuerpo estaba contorsionado, sus brazos doblados en ángulos imposibles, su piel agrietada y abierta para revelar el crecimiento de hongos negros debajo. Se extendió por su cuerpo como un reguero de pólvora, apoderándose de cada centímetro de él. Entonces, con un estallido de fuerza aterrador, el prisionero se liberó de sus ataduras y se abalanzó sobre el guardia que estaba más cerca de él. La cámara se sacudió mientras la escena se convertía en caos.
El otro guardia gritó, retrocediendo hacia la esquina, mientras el prisionero, ahora convertido en una criatura monstruosa, arremetía contra su colega, destrozándolo con una fuerza inhumana. Pausé la grabación, con el corazón acelerado. La imagen en la pantalla estaba congelada. La criatura, en pleno ataque, con sus ojos negros mirando sin alma a la distancia mientras desgarraba el pecho del guardia. La habitación era un baño de sangre y la transformación era completa. Fuera lo que fuese esa cosa, ya no era el hombre que habían traído a la enfermería. Presioné play nuevamente y vi cómo la criatura arrastraba el cuerpo sin vida del guardia por la habitación, arrojándolo a un lado como si fuera un muñeco de trapo. El otro guardia intentó escapar, buscando a tientas la puerta, pero la criatura fue más rápida. Saltó sobre él y lo derribó en un instante. La sangre salpicó la lente de la cámara, oscureciendo la filmación por un momento y luego, silencio. La criatura se paró sobre los cuerpos, respirando pesadamente, su pecho subía y bajaba en movimientos bruscos y antinaturales. Un hongo negro cubría su piel, volviéndose más gruesa y oscura con cada segundo que pasaba. Se quedó allí, casi inmóvil, y luego se giró lentamente hacia la cámara. Me quedé paralizada. Sus ojos negros y hundidos estaban clavados directamente en la lente, como si supiera que la estaba mirando. Apagué la filmación y me recliné en mi silla, con la respiración entrecortada. Lo que fuera que había sucedido en esa prisión, había comenzado aquí, en la enfermería. Y ahora, se estaba extendiendo.